La piedra que nadie podía mover. A la orilla de la carretera había una gran piedra. Todos intentaban moverla, pero nadie podía apartarla aunque sea un centímetro. En esa zona asustaban, se aparecían cosas, escuchaban ruidos extraños y también se aparecía un viejito. Hola comunidad, les quiero contar una historia que me contó mi padre. Él dice que en su infancia vivió en un pueblito pequeño. Era uno de esos pueblitos con muy pocas casas, lejos de la cabecera municipal, con una calle principal de terracería, llena de piedras y polvo suelto, de esas calles que siempre están en mal estado, llena de muchos baches. Aunque según mi padre, ahí no pasaban muchos carros, eran muy raros. La gente se movía a caballo o en carretas, pues esta historia pasó hace muchos años. Él me contó que en esa carretera principal que iba a la cabecera municipal había una piedra grande, casi a la mitad del camino. Esa piedra quedaba a un costado. Había que rodearla para poder pasar. Tenía como 1 metro de altura y estaba muy pesada. Nadie la podía mover. Algunos hombres habían intentado quitarla, pero no podían. Y con el tiempo la gente simplemente la fue ignorando. Ahí estaba esa piedra en el camino, pero había algo curioso ahí. En esa zona espantaban. Había mucha gente del pueblo que tenía historias de esa zona, sobre todo los borrachitos, esos que se quedaban tomando en la cabecera municipal, y ya cuando les agarraba la noche se venían caminando. Y ellos contaban que al atravesar esa zona, justo donde estaba la piedra, a veces se les aparecía un perro negro. En otras ocasiones se les aparecía un señor. Y en casos más extremos, sentían que alguien les hablaba. Escuchaban pasos que venían a sus espaldas, pero al voltear no había nadie. Pero claro, todo esto eran simples historias. Pero el asunto aquí es que hay un protagonista muy importante en esta historia, y ese es el señor Timoteo. El señor Timoteo era comerciante. Él se dedicaba a sembrar verdura. Seguido se iba al municipio a vender su cosecha, y siempre se transportaba a caballo. Cargaba sus morrales llenos de verdura. Tantas veces transitaba ese camino, y a veces se le hacía noche. A veces se quedaba a tomar en el municipio, y ahí venía a altas horas de la noche en su caballo. Y precisamente una noche pasaba por esa zona. El señor contó que al llegar a la piedra, vio que estaba un anciano arriba de ella. Estaba sentado, como si lo estuviera esperando. A él le empezó a dar miedo, sobre todo porque conocía lo que se contaba de ese lugar. Pero notó que su caballo se empezó a poner muy inquieto, como si el caballo no quisiera seguir caminando. Aún así él le ordenaba que obedeciera, pero el caballo cada vez caminaba más lento. Antes de llegar a la piedra el caballo se detuvo, ya no quiso seguir adelante. El señor Timoteo se enojó, tomó la fusta para corregir el caballo, pero no pudo hacerlo, pues el hombre que estaba en la piedra le habló. «Déjalo, Timoteo, él no camina porque sabe lo que soy», le dijo. «¿Cómo sabes mi nombre?», le preguntó el señor Timoteo. «Mira, solamente te voy a decir una cosa. Aquí abajo de esta piedra hay un tesoro, pero la gente nunca la ha querido quitar. Solamente como 2 o 3 personas han querido moverla, pero no van a poder, porque ese tesoro no es para ellos. Ese tesoro es tuyo. Solamente tienes que quitar esa piedra. Inténtalo, no vas a batallar», le dijo aquel misterioso hombre. Luego pegó un brinco de esa piedra y empezó a caminar hacia el monte, y ahí se fue perdiendo entre la maleza. El señor Timoteo solamente se quedó viendo y muy confundido. No sabía qué había pasado, y estaba más intrigado en saber quién era ese señor. ¿Cómo es que sabía su nombre? ¿Y por qué le había dicho que abajo de esa piedra había un tesoro? Por obvias razones, él no le creyó nada. Le dio la orden al caballo de seguir avanzando, y este por fin lo obedeció. Siguió adelante y dejó atrás aquella piedra. Llegó a su casa y le contó a su esposa lo que había pasado. Después la esposa le contó a una vecina, y la vecina le contó a otra persona, y así se fue corriendo el rumor. De un momento a otro, todos en el pueblo ya sabían, y le preguntaban al señor Timoteo que les contara esa historia. Le preguntaban si acaso era verdad. Él siempre lo contaba tal y como le había pasado,
pero él decía que no creía en eso, pero tenía la duda sobre quién era ese señor y por qué lo conocía. El caso es que algunas personas de ese pueblo le decían al señor Timoteo que si se había encontrado a ese señor, tal vez es porque era verdad que ahí había un tesoro y que el señor se lo quería regalar a él. Lo animaban para que fuera a quitar esa piedra, pero el señor Timoteo decía que no era verdad. Por otra parte, algunos hombres que escucharon esta historia enseguida fueron a tratar de mover esa piedra, pero por más que intentaron moverla, no pudieron desplazarla ni un centímetro. Y bueno, los años fueron pasando, y aquí viene lo verdaderamente interesante. De pronto al señor Timoteo ya no se le empezó a dar su cosecha. Nada más no salía adelante, se le veía muy apurado, apenas si sacaba lo justo. Ya estaban viviendo con lo mínimo, y tenía que mantener a su familia. Empezó a pedir dinero prestado, y aunque se tardaba para pagar, él siempre devolvía todo. Pero su caso ya era muy extremo. La cosecha nada más no se le daba, y si no había mercancía, él no tenía nada para vender en el municipio. Y bueno, resulta que una noche el señor Timoteo salió de su casa. Una vecina de mi padre dice que lo vio pasar en su caballo, que llevaba mucha herramienta como para mover tierra. Ella solamente lo vio pasar, pero nunca lo vio volver. Y esa fue la última vez que vio al señor Timoteo, porque a la mañana siguiente ya no estaba su familia. Solamente se habían llevado unas cuantas prendas de ropa, y todo lo demás ahí se había quedado. El señor Timoteo también tenía un burro, y al parecer se marchó con su esposa, sus 2 hijos, el burro y el caballo, y ahí dejó su casa abandonada. La gente los empezó a buscar por la mañana, pero nunca los encontraron. Y más tarde nos topamos con la sorpresa de que aquella piedra enorme que estaba a la orilla de la carretera ya había sido removida, y abajo de ella había quedado un hueco como de medio metro. La piedra siguió quedando a un costado, a un lado de la carretera. Fue como si solamente la hubieran empujado para hacerla a un lado y tomar lo que estaba abajo de ella. Esa mañana que buscaban al señor Timoteo y a su familia, la piedra se llenó de personas. Todos estaban alrededor de ella, haciéndose la misma pregunta. ¿Quién fue capaz de mover esa piedra? ¿Y qué había abajo de ella? Estando la piedra ahí, varios compañeros quisieron empujarla. Y lo que nunca había pasado en muchos años, pasó ese día. Ahora sí la pudieron mover. Como entre 4 hombres hicieron que la piedra se moviera. Y aquí la gente sacó conclusiones. Todo apuntaba a que Timoteo la había movido en la noche y que se había llevado el tesoro que estaba debajo de ella. Todos creían que era verdad lo que Timoteo contó un día, que se había encontrado un señor y le dijo que él era el único que podía mover esa piedra y que abajo de ella había un tesoro. Toda la deducción que hizo la gente encajaba a la perfección, pues como Timoteo la estaba pasando muy mal, y aunque él no creía en esas cosas, su última esperanza fue creer en las palabras de ese señor. Por eso él fue a quitar esa piedra, y tuvo suerte. Pudo moverla, y pudo llevarse lo que había abajo de ella. Pero por miedo a que la gente le quisiera quitar ese tesoro, por eso se llevó a su familia, y por eso no le dijo nada a nadie. Mi padre me contó esta historia cuando yo era pequeño. Dice que eso pasó en su pueblo, y que nunca más volvieron a ver a Timoteo. Espero les guste esta historia, comunidad. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches.